2 años del triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador. 2 años en donde ha habido resultados muy cuestionables y donde ya no hay más de 30 millones de mexicanos eufóricos con el triunfo de la izquierda en nuestro país. De eso nos habla el día de hoy nuestro colaborador Edgar Olivares. Edgar, ¿qué tal? Te saludamos con muchísimo gusto. Adelante. Hola, ¿qué tal, Ceci? Te saludo con mucho gusto, al igual que a todo el auditorio de Señal Global. En el libro El fin del poder de Moisés Naim, se plantea que el poder está cambiando de manos rápidamente, que hemos pasado de los grandes ejércitos disciplinados a bandas insurgentes, de gigantescas corporaciones a emprendedores y de los palacios presidenciales a las plazas públicas. Además de que los líderes actuales tienen menos poder que sus antecesores y que el potencial para que ocurran cambios radicales y repentinos es mayor que nunca. El autor señala además que el creciente papel de los individuos no políticos profesionales es la consecuencia más apasionante y estimulante de la centrifugadora política. Es el resultado de la caída de las barreras financieras, jurídicas, organizativas y culturales que separaban a los profesionales de la política del ciudadano común. Esta reflexión me resulta muy oportuna en el marco de los 2 años que han pasado desde las elecciones del 1 de julio de 2018, en las que Andrés Manuel López Obrador logró obtener la presidencia de la República con más de 30 millones de votos. Recuerdo aquel día en el que tuvimos una intensa cobertura y recuerdo el discurso de triunfo por parte de López Obrador ese mismo día por la noche, en el que parecía un buen ganador, conciliador y listo para gobernar para todos los mexicanos. Después de 2 años, vemos que lo que señala Naim en su libro es aplicable a nuestra realidad política mexicana. Aunque no dudo que el presidente sigue teniendo, y los datos así lo demuestran, un amplio apoyo por parte de sus bases electorales y de muchos ciudadanos, pensar que esos mismos 30 millones de mexicanos que lo llevaron al poder están con su gobierno ahora, me resulta completamente inverosímil. Las acciones de gobierno por parte de la llamada Cuarta Transformación y sobre todo los discursos y frases que emite el presidente cada mañana ha dividido profundamente al país. Desde el propio discurso oficial se propone un bipartidismo de facto. El gobierno y sus aliados contra la oposición y sus aliados. Sin duda, las elecciones de 2021 serán, por un lado, un refrendo al gobierno de López Obrador o una señal de protesta. Lo veremos. La esperanza de millones por un cambio no significa que ahora muchos de esos millones estén con la nostalgia del PAN o del PRI en el poder, como se ha querido comunicar, sino más bien no han encontrado respuesta a las demandas, a las urgentes soluciones que requiere el país. Nadie en su sano juicio prefiere una guerra contra el narco con Calderón en lugar de una política de búsqueda de paz, o nadie en sus cabales quiere intercambiar a AMLO por Peña Nieto de nuevo para que vuelvan a saquear al país los pillos exfuncionarios como Emilio Lozoya o los exgobernadores como los Duarte y los Moreira, por poner solo ejemplos. Lo que la gente quiere no es tener que escoger entre una sopa amarga y otra podrida, sino encontrar las respuestas que se buscan. Y aunque la población no espera que un gobierno tenga una varita mágica, lo menos que esperamos como ciudadanos es un presidente que tome responsabilidad y ya no se dedique tanto a culpar a los gobiernos anteriores, que enfoque toda su energía en la solución que requieren esos grandes temas de México, como la inseguridad, la violencia, la justicia y ahora la pandemia del COVID-19 y la crisis económica que la acompaña. A 2 años del triunfo del presidente López Obrador, me parece que el balance es más negativo que positivo. Aunque todavía muchos millones de personas lo apoyan, en ocasiones es difícil argumentar que las acciones de la 4T realmente estén logrando avances en el país, aunque espero que se estén poniendo las bases para ello. Me preocupa que la falta de resultados sea como el escenario de un gran teatro con una obra tragicómica a la que buscan todos los días tapar con un gran telón ideológico y etiquetar las críticas con colores partidistas, al tiempo de evadir la responsabilidad propia con sendas narrativas de que el pasado importa más que el presente. Es mi comentario esta mañana, Ceci. Edgar, ¿y crees realmente que Andrés Manuel López Obrador ha gobernado para todos los mexicanos? Recordarás tú, no sé si en los últimos años, marcada en la sociedad mexicana.
Yo creo que el presidente López Obrador está jugando con sus bases más que gobernando o conciliando con los mexicanos. Es decir, y lo comentaba hace un momento, aquel discurso del 1 de julio realmente era muy interesante porque parecía que de alguna manera le hablaba a la gente que votó por él, por supuesto, pero también a los que no, es decir, a quienes no le dieron la confianza, de alguna manera estaba tratando de incluirlos a su proyecto. Sin embargo, en las siguientes semanas todo cambió. A raíz de la cancelación del aeropuerto en Texcoco, ya el presidente empezó a tener muchas divisiones y diferencias con muchos sectores de la población y hasta la fecha no hemos visto a un presidente que quiera conciliar. Más bien está jugando con sus bases, está jugando con los números de su aprobación para mantenerse en el poder y sobre todo mantener a Morena en el poder a partir de las próximas elecciones. Que el balance para ti es más negativo que positivo, Edgar. ¿Podríamos mencionar o hay algo que resaltar de manera positiva de estos 2 años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? Sin duda, Ceci, todos los gobiernos tienen cosas positivas y negativas. El tema es que el presidente llegó con muchas expectativas. Me parece que el tema de luchar contra el robo de combustible fue muy importante, fue sumamente importante e incluso me parece que algunos programas sociales son muy buenos. Sin embargo, también me parece que no se han sabido manejar de la mejor manera o no se han sabido comunicar hacia la población. Y por ejemplo, el tema de los adultos mayores me parece que es muy importante. El tema de los jóvenes incluso, aunque mal manejado el programa de los jóvenes construyendo el futuro, creo que es un programa que tiene buenas intenciones y también creo que se ha logrado una austeridad importante en el gobierno, pero no deja de haber situaciones de corrupción muy marcadas que se deben investigar y que manchan al gobierno de la Cuarta Transformación, como el caso de Manuel Bartlett, como el caso de Heréndira, de la secretaria de la Función Pública, Heréndira Sandoval. Es decir, hay temas que están manchando al gobierno de López Obrador, pero sin duda hay cosas positivas. Sería totalmente fuera de la realidad no reconocer que hay cosas importantes que se han hecho, pero los grandes problemas de México me parece que no se están resolviendo. La violencia, Edgar. Referente a la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a los Estados Unidos este próximo 8 y 9 de julio, ha sido duramente criticado. Edgar, es su primer viaje al extranjero, lo hace a la Unión Americana y en época de elecciones. ¿Qué debió de haber hecho el presidente? ¿Declinar la invitación o incluir algunos temas en esta visita? Sin duda es una situación muy interesante para analizar, Ceci, y rápidamente te lo comento. Yo creo que como presidente de México no puedes rechazar la visita al presidente de Estados Unidos. El tema es con qué postura va a llegar el presidente López Obrador. Más bien parece que va a llegar como amigo de Trump y entonces Trump se puede aprovechar de esa amistad, entre comillas, para utilizarlo políticamente. Se habla de que incluso en frente de López Obrador, Trump va a utilizar el tema Rápido y Furioso para criticar a sus antecesores. El problema con esta visita es que si Trump no gana las elecciones, bueno, pues ahí va a quedar un poco mal parado con los demócratas, pero pues no deja de ser el presidente de un país y tiene que atender lo del llamado, es decir, no es nada raro que se reúna un presidente de México con un presidente de Estados Unidos. El tema es que el presidente López Obrador nunca viaja en reuniones bilaterales y ahora lo hará con Donald Trump. Así es su primer viaje al extranjero. Edgar, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo, que pases excelente semana. Igualmente, un abrazo, Ceci, para ti y para todos. Muchísimas gracias a nuestro colaborador Edgar Olivares. Avanzamos con más información. Mire, el principal tribunal de Turquía aplazó la decisión de reconversión de la antigua Basílica de Santa Sofía en mezquita. La conversión de Santa Sofía en mezquita se decidirá en 15 días. El máximo tribunal administrativo de Turquía aplazó así la decisión de si reconvierte o no en mezquita la basílica en Estambul, convertida en museo en 1935 por la República Laica que sustituyó al Imperio Otomano. El Consejo de Estado examinó este jueves la solicitud de una desconocida asociación cercana al gobierno islamista turco para cambiar el decreto que hace 85 años secularizó el edificio. Esa asociación argumenta que el decreto contenía firmas falsificadas del fundador de la República de Turquía, Mustafa Kemal Atatürk.
En el caso de ser convertida en mezquita, los turistas podrían seguir visitando el edificio, pero las autoridades deberían decidir cómo concilian el rezo islámico con los mosaicos cristianos, cuando el Islam prohíbe tener imágenes en un templo. Más de 200 académicos de arte bizantino y otomano firmaron una petición esta semana para preservar Santa Sofía como museo, reiterando que el gobierno turco no se debería preguntar si es museo o mezquita, sino cómo se puede cuidar del edificio. Regresamos a información de México. Mira, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, informó que dio positivo al nuevo virus COVID-19, por lo que seguirá con sus labores desde casa, atendiendo las indicaciones de las autoridades de salud. En su cuenta de Twitter indicó que ante el momento crítico de contagios por el que atraviesa el estado, seguirá en comunicación con miembros de su gabinete para atender la situación. Cabeza de Vaca es el cuarto gobernador en dar positivo a la prueba. Luego, recuerde usted de que Omar Fayad de Hidalgo, Francisco Domínguez de Querétaro y Adán Augusto López de Tabasco también fueran diagnosticados con coronavirus. Hasta ahora, Tamaulipas registra 373 muertes acumuladas por COVID-19, esto de acuerdo al último informe de la Secretaría de Salud. Hasta aquí la información. Muchísimas gracias por su atención. Soy Cecilia Saldaña. Que pase excelente día. Nos vemos mañana aquí en Señal Global. Noticias. Con la llegada del coronavirus, miles de familias han perdido sus ingresos, viéndose obligados a salir y exponerse al contagio. Por eso creamos Ayuda a que otros se queden en casa, un programa de despensas para las familias que más lo necesitan durante el aislamiento. Si puedes, dona. Encuentra las diferentes formas de aportar en fundacion.udg.mx/ayuda a otros. En momentos difíciles, la unión es la clave. Fundación Universidad de Guadalajara. Para combatir el coronavirus, hoy es muy importante quedarse en casa. Sin embargo, hay quienes no tienen las condiciones económicas para hacerlo. Por eso, la Universidad de Guadalajara, a través de SEMS, ha creado el programa Ayuda a que otros